Hello to everyone, espero estén todos bien en sus casas. Anteriormente les había explicado cómo armar oraciones en voz pasiva en presente. Lo que vamos a ver ahora es el past simple passive. Recuerden tener en cuenta que la diferencia entre active y passive voice es que en active voice el sujeto realiza la acción y en passive voice el sujeto recibe la acción. Como anteriormente les expliqué, lo que primero tenemos que hacer es marcar las distintas partes dentro de la oración. En esta oración tenemos un sujeto que es John. Yes, John painted the house last week. Una oración en pasado con un sujeto que es John, un verbo que es painted en pasado con ed. Last week, como les expliqué anteriormente, es un indicador de tiempo y todo nos lleva a coincidir en que the house es el object. Yes? Object. Activando un poquito más rápido lo que habíamos explicado anteriormente, entonces cuando hacemos el traspaso de una oración en active voice a passive voice, lo que primero buscamos es el sujeto, que es el objeto, que luego se transforma en sujeto en la oración en passive voice, el verbo to be, que dijimos que tenía que estar en concordancia con el tiempo verbal de la primera oración, como esto es past simple passive, y dijimos que esta oración está en pasado simple, el verbo to be tiene que estar en pasado. Si tenemos que utilizar un verbo to be en pasado, tenemos dos opciones, was o were. Para saber cuándo utilizamos cada uno de ellos es muy fácil. Ustedes tienen que pensar qué verbo to be utilizamos en presente y con eso asociarlo al verbo to be que vamos a usar en pasado. Por ejemplo, si nosotros en presente utilizamos is, en pasado vamos a utilizar was. Y si en presente utilizamos are, en pasado vamos a utilizar were. Y después del verbo to be, como dijimos, vamos a utilizar el verbo principal de la oración, pero en pasado participio. Para hacer que recuerden un poquito, tienen verbos regulares e irregulares. Recuerden que los verbos regulares tienen ed al final, tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Y si el verbo es irregular, tienen que buscarlo en la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Ahora sí, siguiendo el orden que tenemos sujeto, verbo to be y el verbo en past participle, vamos a armar la oración en passive voice. Primero, entonces, el object de la oración en active como sujeto, the house. Luego, el verbo to be, que dijimos que tiene que ser o was o were. Como the house es singular y en presente utilizaríamos is, el verbo to be que vamos a utilizar es was. Luego, el verbo en past participle, the paint, es painted igual que en pasado porque el verbo es regular. Luego van a agarrar y van a escribir cualquier indicador de tiempo o espacio. En este caso tenemos un indicador de tiempo que es last week. Y, como dijimos, el complemento agente, by, seguido del object pronoun. Recuerden, pronombre objetivo. En este caso es John. John, pronombre personal he, él. El pronombre objetivo de he es him. Recuerden googlear los object pronouns. Y esta es la breve explicación de cómo formar un passive voice en pasado. Nos vemos la próxima.